Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a COFE por la invitación. Saludo y enfáticamente saludo estos espacios de análisis y reflexión cuando se deben tomar decisiones en políticas públicas y cuando se deben abordar problemas. Bueno, un poco en el equipo MISO es una organización feminista que trabaja casi desde la recuperación democrática en este país en justamente analizar las desigualdades desde las distintas categorías de análisis que tiene la realidad y por lo tanto lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos y de equidad de género. En el día de hoy hicimos un análisis del informe que hizo la Oficina Nacional de Servicio Civil justamente para ver si había sesgos o no en el abordaje de la problemática y dónde se quieren poner los énfasis para encontrar las soluciones. Así que lo que voy a hacer es, bueno, con Aidemar vamos a tratar de tener una coordinación manual de que yo voy a presentar de acá y él va a ir cambiando las diapositivas. Elegí hacer esta presentación para mostrar algunos datos que me parece que pueden orientar este debate. Sí, claro, sí, claro. Bueno, el asunto lo titulé Mujeres y funcionarias públicas, el mal de todos los males o una oportunidad para corregir la injusticia de género. Ante todas las situaciones uno siempre puede profundizar las desigualdades o intentar corregirlas. Y de esto es lo que venimos hablando desde hace muchos años el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, entender cómo cada decisión que se toma es vista, evaluada y medida en términos de que va hacia el camino de erradicar las desigualdades de género o va hacia el camino de profundizarlas. Y esto es lo que nosotras siempre hablamos cuando hablamos de incorporar la perspectiva de equidad de género en la política pública. Si uno ve el informe, ahí está. Si uno ve el informe puede decidir dónde pone el énfasis. Porque todos estos son datos relevados, también en tiempos de pandemia. Y esto quiero decirlo porque los datos que están relevados tienen en el plazo donde fueron medidos ni más ni menos que algo que nos impactó como humanidad y que todavía no terminamos de entender muy bien. Ni qué nos pasó, ni cuáles son las consecuencias a corto y mediano y largo plazo, con lo cual no me parece un tema menor el poner el contexto de la pandemia en el análisis de la realidad y también en el análisis de las soluciones que se proponen. Por lo tanto, si uno toma estos datos puede decir, el principal problema de las certificaciones, licencias médicas y ausentismo en el trabajo es la población mayor de 50 años o de 59 años, donde se puede ver claramente que las diferencias por sexo-género no son sustantivas, ¿sí? O puede decidir poner el énfasis en la población de mujeres en edad reproductiva. La siguiente, Aidemar, por favor. Y ahí lo que se va a encontrar es que efectivamente entre los 29 y 39 años es notoriamente mayor la cantidad de mujeres medidas que certifican anualmente, ¿sí? O sea que acá uno podría decir el problema lo tenemos en las mujeres en edad reproductiva que trabajan. O lo que puede hacer es ver todo el extracto de datos, de certificaciones por grupo de edad y sexo, y ahí concluirá que el problema somos las mujeres. ¿Sí? Ahora bien, porque lo ven en todos, ¿no? En todos los casos las mujeres, y esto es a lo que se refería Flor de Lis, ¿no? El énfasis que al inicio del informe pone la Oficina Nacional y es las mujeres son las que más se certifican y más tiempo de licencia por enfermedad se toman. Mujeres, asumamos esta responsabilidad y destinémonos a dos cosas. O volvemos a los hogares a trabajar en las tareas domésticas y no le complicamos la vida al mercado laboral formal, o habrá que pensar en otra manera que es un mundo con mujeres que trabajamos. Pero además también uno puede incluir o no en estos datos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa.
Cuando ponen los datos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, encuentra que el Ministerio del Interior representa el 80% de los días de certificación en la Administración Central en el 2021, con un promedio de certificación de 54 días y medio. Que concluye acá que el problema son las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, donde hay una mayoría de población masculina, ¿no?, por la segregación entre los géneros que tenemos también en el espacio público. Por lo tanto, primer resultado del análisis del informe. El informe tiene sesgo. Y como decía muy bien Flor de Lis, el informe tiene un claro sesgo de género porque no ve las diferencias estructurales que dan cuenta de los resultados en función de ni más ni menos todas estas condiciones. Abordar, por lo tanto, la situación para superar las desigualdades de género también está minado en la historia de la inserción laboral de las mujeres masivamente al mercado laboral por fundamentalmente una concepción de asimilación de las mujeres al mundo masculino y no la incorporación de las mujeres atendiendo las diferencias y particularidades. Por lo tanto, una segunda conclusión que sacamos del informe es que al informe le falta robustez en la calidad de información por los periodos y porque el periodo de informe incluye la pandemia, que refleja diferencias instaladas y particularmente en sus impactos, como ya lo ha dicho. No entrar ni ahondar en las razones de por qué las mujeres se certifican más y por más días, sin tener en cuenta dos dimensiones: los requerimientos específicos que tenemos como mujeres que no necesariamente son enfermedad, y además también esta situación que tiene la desigualdad de género en la cual socialmente las diferencias biológicas las convertimos en desigualdades sociales. Por lo tanto, responder en base a que las soluciones se tienen que tomar como un problema que las mujeres seamos funcionarias públicas, porque es también una evidencia del informe que en el sector público lo que caracteriza, a diferencia del privado, es que en el sector público hay gente de mayor edad y además es el espacio donde hay más mujeres. Con lo cual, si enfatizamos esto, el cóctel puede ser muy peligroso. Algunos datos que me parece que es importante también tener cuenta en cada discusión, porque la interseccionalidad de los abordajes es crucial hoy ante la complejidad de la realidad pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? El COVID, de acuerdo a informes de CEPAL y de la OPS del 2020, 2021 y 2022, evidencia que las lagunas y debilidades históricas en los sistemas de salud fueron una de las principales responsabilidades de los datos catastróficos que tuvimos en relación a la pandemia. Entre otros casos, Uruguay transitó el primer año de manera positiva, entre otras cosas porque tenemos un fuerte sistema nacional integrado de salud. Ahora bien, ese fuerte sistema nacional integrado de salud tiene un detalle, y mayoritariamente es uno de los sectores donde predominamos las mujeres. ¿Sí? En sectores servicios, en sector turismo, en sector educación y en sector salud. 4 sectores de la economía particularmente feminizados y donde el impacto tuvo realmente consecuencias diferenciadas. En estos 2 años, lo que se vio es que más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar al trabajo en América Latina y el Caribe, colocando a la región frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes en la igualdad de género en el trabajo, como lo destacó la OIT. La pobreza y la pobreza extrema han alcanzado niveles que no se observaban desde hacía al menos una década. De acuerdo a ONU Mujeres y al PNUD, se esperaba que la tasa de pobreza sin pandemia entre las mujeres disminuyera 2,7% entre 2019 y 2021. Sin embargo,
las proyecciones ahora prevén un aumento del 9,1%. Esto es un retroceso que en aquellos caminos que íbamos dando hacia superar la desigualdad de género, la pandemia acaba de bajar 25 casilleros hacia atrás, ¿no? Casi que vuelve al inicio. Algunas aclaraciones conceptuales que me parece que en estos tiempos que corren es importante señalar. El patriarcado es una forma de organización política en la cual se sitúa a los hombres de manera privilegiada respecto a las mujeres y es una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. La distribución social del trabajo está sustentada, y eso lo sabemos, ya ha estado demostrado por una cantidad de indicadores y estudios que buscan medir la desigualdad de género, en una rígida división sexual del trabajo, que hace a que la desigualdad entre hombres y mujeres no solo se vean en dónde cumplimos nuestras actividades, también se ve en la relación al uso del tiempo, también se ve respecto a los ámbitos en los que trabajamos y en la ocupación de los espacios. Entendemos división sexual del trabajo justamente como el reparto social de tareas o actividades según sexo-género, y el concepto de sistema sexo-género es un viejo concepto, no es nuevo, no viene de ahora, no está asociado a ninguna estructura maléfica ni del mal a nivel internacional, sino que lo usamos desde hace mucho tiempo justamente como una categoría para develar una realidad que estaba invisibilizada, naturalizada y desconocida, porque son un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos humanos calificados de distinta manera. 200 años llevamos de división sexual de trabajo. Y esta parte de las relaciones sociales articula justamente dos campos, el del campo de la vida productiva con el campo de la vida reproductiva, en un entramado complejo vínculo entre la división sexual del trabajo, la organización de las familias y las estrategias de acumulación del capital. Ustedes saben que en el siglo XX una de las revoluciones que se reconoce como más radicales es la revolución de las mujeres. Durante el siglo XX peleamos por conquistar el reconocimiento de derechos que les estaban otorgados a los varones y se nos estaban negados a las mujeres. Patria potestad de nuestros hijos, educación, trabajo, participación social, derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los fenómenos que realmente impactó fue la salida masiva de mujeres al mercado laboral. Lo que también generó fue el no acompañamiento de las tareas reproductivas en una división que superara la división sexual del trabajo, por lo cual no es nuevo que hablamos que en el caso de las mujeres tenemos dobles y a veces triples jornadas laborales. Por lo tanto, eso hace que cada medida en este terreno tenga que efectivamente tener la consideración de todos estos campos, porque de lo contrario no superaremos desigualdades estructurales, sino que las agudizaremos. ¿Las mujeres somos el problema? Caracterizar de abusivas, como decía Flor de Lis, las certificaciones de las mujeres, entre otras cosas, muestra una ceguera a la inequidad de género. Es no analizar el problema con estas otras dimensiones. Y ni que hablar que suponer la falsificación por parte de las mujeres por falta de motivación laboral o por dedicarse a los cuidados es desconocer y negar los requerimientos propios en salud que tenemos y que el sistema los debe atender. Las mujeres, por ser mujeres y por tener capacidad reproductiva, tenemos algo que los varones no tienen. Menstruamos en edad reproductiva todos los meses. Y hay mujeres donde esta situación es inhabilitante por sus sangrados abundantes, por los dolores o porque se requieren condiciones de trabajo medianamente higiénicas para poder atender esta situación. También tenemos requerimientos de consultas vinculadas a condicionamientos legales que se han hecho en este país. Pongo ejemplo aborto.
Para acceder a un aborto legal, por lo menos hay que faltar 3 veces antes de poder acceder a la medicación que se requiere para abortar. Y esto es por ley. Lo mismo sucede con las condiciones que establece un buen control de embarazo, ¿no? Y un buen desarrollo. Hay que llevar una serie de consultas, atenciones y situaciones que son propias de quienes tenemos capacidades de gestar. Pero además también tenemos diferencias biológicas, esto que yo le decía, que se han construido desigualdades sociales. Ejemplo, uso del tiempo libre. Esto lo medimos, lo ha medido Rosario Aguirre, Karina Batiane y ahora el INE. Mientras que los hombres usan 1/3 de su tiempo de ocio para cuidar, las mujeres usamos 2/3 de nuestro tiempo de ocio para cuidar. ¿Y esto por qué? Porque en la segregación nos tocó que a la tarea reproductiva biológica se nos designa la responsabilidad absoluta de la tarea de cuidado, no solo de hijos y hijas, sino también de personas enfermas y viejas en nuestras familias y también en las comunidades, ¿no? Las ollas populares alcanza a ver quién las sostiene y la extensión de las tareas reproductivas de las familias es claro demostrarla cómo llega a las comunidades. También es interesante ver cómo el informe plantea que durante la pandemia en el trabajo, en el espacio público, en el empleo público, disminuyó, ¿no?, las solicitudes de certificaciones médicas porque esto fue sustituido por el teletrabajo. Todavía no tenemos ni idea qué significa el teletrabajo en casa mientras cuidas a los hijos, los enfermos, buscas cómo alimentar y además estás recluida muchas veces en los ámbitos donde es clara que la violencia intrafamiliar y sexual ha hecho estragos. ¿Cómo vamos a medir el impacto en salud mental que ha tenido en niños, niñas y adolescentes las situaciones de reclusión durante la pandemia y en mujeres, particularmente en situaciones de mayor vulnerabilidad? Es algo que todavía tenemos pendiente porque no se ha podido ni siquiera mensurar esta situación. Por lo tanto, la siguiente, por favor, Aidemar. Por lo tanto, análisis y soluciones con perspectiva de género realmente aportarán a superar todas estas desigualdades. No tenerlas en cuenta y enfatizar más la división sexual del trabajo. No hay que ser maga para darse cuenta que va a haber más ausentismo y más certificaciones. Soluciones sin perspectiva de género, lo único que van a generar es más desigualdad de género. Una sociedad desigual, dice Marta Lamas, tiende a repetir la desigualdad en todas sus instituciones, yo diría en sus concepciones y abordaje de soluciones. El trato igualitario a personas socialmente desiguales lejos está de corregir el problema. Lo que trata de hacer nada más es generar por sí solo más desigualdad. Por lo tanto, hay algo que decía también Flor de Lissing que me antecedió y que es necesario tener en cuenta. ¿Cuáles son los espacios laborales? ¿Cuáles son las condiciones saludables de esos espacios laborales? ¿Cómo esos espacios laborales tienen en cuenta la dimensión de la salud sexual y la salud reproductiva? ¿De qué manera esos espacios, como dice la OMS, protegen y promueven la salud, la seguridad, el bienestar de quienes trabajan y la sostenibilidad en el lugar de trabajo? Conclusión básica, lamentablemente no tengo todas las soluciones, ojalá algún día lo tengamos, lo que venimos haciendo desde hace muchos años es insistir en que no se puede dejar de lado la perspectiva de género en la política pública, porque lo que hemos logrado avanzar ha sido porque ha sido tenida en cuenta y porque se trata de corregir. Lo que sí es claro es que cualquier solución que recorte días de licencia, que reduzca el salario cuando se transita por una enfermedad, que no atienda las razones estructurales de los problemas que busca corregir, que no transforme las causas de la injusticia de género, además de otras dimensiones culturales y sociodemográficas que hacen a la desigualdad, lo único que va a hacer es impactar sobre la clase trabajadora, profundizando las desigualdades. Muchas gracias.
Gran aplauso. Muchísimas gracias, Liliana Brasistas, por el aporte.